Que es situación general vinculada a batallas por la custodia. Ayer y antes de ayer presentamos un caso específico, pero en este caso invitamos a una abogada y a un psicólogo para que nos ayuden a interpretar cómo funcionan estos casos en general. No vamos a hablar de este en particular porque ellos no están vinculados a ese caso. En esta situación lo que queremos hacer es obtener información que nos permita de alguna manera entender cosas que ayer y antes de ayer nos golpearon muy pero muy fuerte. Nos acompaña la abogada de familia Cristina Lago. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Está con nosotros el psicólogo Alfredo Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí, Alfredo. Buenas noches, Pedro. Empiezo con los ángulos legales. Estamos hablando en este caso de una situación en la que separan niños. Queda una niña de un lado, por ejemplo, y niños del otro. En general, ¿las cortes no buscan que la familia y sobre todo los niños queden unidos? En general, eso es lo que las cortes desean, que las familias estén unidas, pero hay casos especiales. Aquí en el estado de la Florida, papás tienen muchos derechos y obviamente en este caso yo no sé los datos exactos, pero por alguna razón el juez pensaba que quizás era lo mejor separar a los niños. En realidad es importante que los hermanos y las hermanas estén juntos, pero de lo que yo he oído del caso y casos similares, a veces los jueces pueden pensar que hay algún tipo de alienación y que hay una influencia, si no es porque una de las hermanas tiene más edad y puede influenciar a las pequeñas en contra del padre. O sea, hay muchos factores. Desde el ángulo psicológico, ¿cómo se trabaja en general en casos de este tipo? Sí, primero que nada, qué triste que suceda algo como esto, y sucede más común de lo que uno se imagina. Aquí el punto de vista psicológico más importante es ver quiénes son las personas más vulnerables. Aquí estamos hablando de los niños, y siempre hay que ver esto desde el punto de vista de los niños que no tienen las herramientas para tramitar las emociones de un divorcio, de una separación. Y lo más común que sucede es cuando papá y mamá se están separando, empiezan a sacar todos los trapos sucios, todas las cosas que han sucedido, y empiezan con frecuencia a utilizar a los niños como si fueran piezas de ajedrez. El adulto, uno tiene más herramientas para poder entender lo que es el sufrimiento y manejar la emoción de rechazo, de crítica, pero un niño en ese momento, sobre todo cuando tiene una edad de 8 años, no entiende por qué papá y mamá se están peleando y con frecuencia terminan ellos echándose la culpa, y ahí es donde viene el problema, porque estás causando una herida a un niño pequeño que no tiene las herramientas para procesarlo adecuadamente. Entonces, como adultos, lo que tenemos que preocuparnos siempre es cómo mi hijo o mi hija va a procesar esta muerte, porque es el final de una familia como ellos conocen. Tiene que verlo de esa manera, ¿no? Es la muerte donde ya papá y mamá no están juntos, ahora se odian. ¿Tendré yo que ver algo con esto? Y es lo que usualmente en psicología tratamos de atender primero, los más vulnerables. Cuando hablamos de los procesos en general de los casos de custodia, por supuesto ven todo ustedes en las cortes y me imagino que tiene que ser muy difícil no mezclar el sentimiento personal con lo que es profesional, pero cuando hay, por ejemplo, denuncias de amenazas de muerte, cuando hay participación de la policía, ¿cómo se evalúa eso en la corte? Bueno, la corte considera esas amenazas y esos tipos de cosas muy seriamente, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que traer la evidencia a la corte, ¿ok? Y los jueces analizan la evidencia. Y desafortunadamente en estos casos de familia, en muchas ocasiones, se convierte en una discusión que la mamá dijo esto, el papá dijo lo otro. Palabra contra palabra. Exacto. Entonces los jueces tienen que separarse y tratar de ser neutral y decir, ok, ¿cuál es la evidencia? ¿Okay? Y hablando de la violencia doméstica, es un factor que se considera seriamente, pero en realidad lo que se ha visto aquí, especialmente en la Florida, es si hubo violencia en contra de los hijos, ¿ok? Quizás hubo un historial o un incidente de violencia entre madre y padre, pero la corte no va a quitarle a un padre su derecho de visitación simplemente por unas ocasiones de violencia con mamá, ¿ok? Las va a estudiar cada caso y la corte quiere que los papás tengan relación con sus hijos.
Y en caso de, Pedro, en caso de violencia doméstica no tenemos que pensar solamente en la violencia física, está la violencia verbal, la violencia psicológica o la agresión emocional también, que es lo que sucede en muchas ocasiones, donde esto se trata de control. Usualmente la persona que es el violento es el controlador, casi siempre te aísla de las personas con quien tú estás siempre controlando con quién habla, te controla el dinero, entonces se trata de control casi siempre. Este es el tipo de persona que tú ves que te están gritando y están muy agitados y tocan a la puerta y de momento se calman. O contesta el teléfono, es diferente, no es un problema de manejo de la violencia doméstica es muy diferente en este caso y también causa una herida, no solamente en el compañero o compañera, pero también en los niños. Una oportunidad para aprender en este caso, les agradezco profundamente su presencia aquí con nosotros.